¿Qué tal, amigos del equipazo? Bienvenidos todos los miembros del equipazo a esta charla con el equipazo. Vamos a hablar de un tema que desde el inicio de este siglo XXI se comenzó a hablar del incremento notable. Efectivamente, se ha venido incrementando. Estoy hablando del suicidio. Pero ¿qué pasa ahora en medio de una pandemia con factores estresantes y factores que pueden eventualmente llegar a deprimir, para la que nadie estaba preparado y para la que desde luego no todo mundo tiene la suficiente resistencia, y estoy hablando de lo mental, para salir avante sin mayor preocupación, sin mayor problema? ¿Cómo ocuparse de estos asuntos, mi querido Carlos Castellanos? Para conocer todas las respuestas y cómo se encuentra la situación en estos momentos en lo que a suicidio se refiere efectivamente, vamos a platicar con una experta. Ella es la doctora María Luisa Rascón, fundadora de Voz Pro Salud Mental CDMX. Doctora, bienvenida, mil gracias por aceptar estar con nosotros en esta charla con el equipazo. Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación a nombre de Voz Pro Salud Mental. Y doctor, estamos en lo cierto cuando decimos que una situación tan atípica, tan extraordinaria que lo es, como la que ha generado la pandemia, con todos estos cambios en nuestra vida habitual, puede generar problemas que eventualmente en algún porcentaje pueden conducir a personas al suicidio. Sí, totalmente cierto. El vivir una situación de aislamiento en donde nos privamos de nuestra vida cotidiana, en donde no podemos interactuar, en donde estamos limitados de poder tener espacios de diversión, etcétera, eso nos hace tener un cambio en nuestras emociones, en todo nuestro repertorio emocional. Entonces, eso puede orientarse en un momento dado si hay algunas características sintomáticas en donde la persona entra en irritabilidad, en apatía, en molestia, una molestia en el día a día, en una ansiedad, en fin, hay muchas características que podemos presentar cuando estamos pasándola mal en la pandemia, y esto orilla a que en un momento dado también se presenten características que vayan hacia terminar con este sufrimiento que puede tener la persona. Cuando alguien, que puede ser desde un niño, un adolescente, un adulto mayor, que en un momento dado no le agrada lo que está viviendo, nuestras emociones se alteran, cambian, y también el cuerpo, hablando de una situación física, también se altera, porque, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con nuestro sueño, con nuestro apetito, con nuestro, digamos, con situaciones del funcionamiento, por ejemplo, digestivo, se altera cuando nosotros alteramos nuestro ritmo de vida. Entonces, todo esto tenemos que estar muy al pendiente de no descuidarlo para que no se alteren también situaciones de vida de nuestros deseos. Muy bien. En este caso, doctora Rascón, entiendo entonces el suicidio no respeta ni edad, no respeta ni género, no respeta tampoco, entendería, ni siquiera a nivel socioeconómico. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que, pues, de alguna o de otra manera, es la constante en todas las personas que de alguna manera consideran el suicidio? Porque los datos de la Organización Mundial de la Salud reportan que cada año alrededor de 800,000 personas se quitan la vida, doctora Rascón. Sí, hay un hilo conductor que podemos observar en estas personas, que hay la desesperanza. Es más que la tristeza, hay una desesperanza, es un no deseo a continuar con la vida, es una desmotivación en mis actividades cotidianas, y esto trae alteraciones emocionales y conductuales, como les decía, que tienen que ver con que duermo menos o duermo más, o que subí de peso o bajé de peso, que como muchas veces con ansiedad o como menos de lo que antes comía. Estas personas que en un momento dado, aunque podemos decir, en vez de tener esa tristeza mayor, están a veces comportándose de una manera irritables. Por ejemplo, los hombres son más irritables que las mujeres,
Las mujeres también lo somos, pero en más medida los hombres, cuando tenemos estas conductas y que en un momento dado no tenemos posibilidad de desahogar, de hablar, de externar lo que estamos sintiendo, esto va incrementándose con el tiempo al grado, como les decía, de decir, bueno, ya no quiero seguir sintiéndome así. Una persona que está, por ejemplo, ansiosa por la pandemia, que día a día dice, es que ya no quiero salir porque si salgo me voy a contaminar, y tiene pensamientos también bastante confusos. Esto hace que en un momento dado diga, ya no quiero seguir. Y lo que quieren esas personas realmente es parar ese sufrimiento, no es dejar de vivir, sino es parar eso que están sintiendo de agobio. Y muchas veces, en vez de decir, voy a hablar de lo que me pasa, voy a buscar ayuda, porque hay ayuda que eso lo puede fácilmente ir resolviendo, creen que esa salida es la mejor. Lamentablemente va en aumento, lamentablemente en nuestra población, niños, e incluso han sido ya en mayor medida encontrado esto, adolescentes jóvenes son los que más llegan a cometerlo, y muchas veces porque no saben dónde buscar ayuda. Tenemos que tener a la mano información, cada vez hay más información en redes, en medios, ¿no? Que nos dicen cómo, en dónde buscar. Simplemente llamar por teléfono es una alternativa, y me pueden ir dando los pasos para que haces una valoración, de inicio es una plática, y posteriormente, después de esa plática, sí viene otra entrevista que puede ser médica, para ver si requiere en un momento dado la ayuda médica. Esto es posible de resolver, esto es posible de aminorar. Ahora, no es el 100%, el 100% de la población está sometido a estas cuestiones de estrés, y unos más que otros, ¿no? Me refiero a los tomadores de decisiones, por ejemplo, o los que están en el frente de la salud están más sometidos a este estrés, pero todo el mundo lo está padeciendo, y no todo el mundo tiene la intención o el pensamiento suicida. ¿Por qué unos sí y por qué unos no? ¿Qué herramientas protegen a los que no tienen esta sentencia? ¿Hay alguna herramienta, algo en el interior que proteja a esas personas para que no busquen esta como una alternativa? Bueno, lo que hemos encontrado es de que sí hay herramientas que nos hacen más vulnerables y a otros no. Por ejemplo, en un momento dado, una persona que tiene más recursos emocionales para resolver los problemas, la protege. Eso la protege. Entonces, si la persona, por ejemplo, si se siente en ese momento desanimada, se siente mal, se siente triste, sabe que eso es temporal, que puede ser algo que si escribe cómo se siente, o si habla con el amigo, o si platica con su pareja, o si platica con su hijo, eso a lo mejor le ayuda a minorar eso que tiene. Ese recurso de poder hablar es una posibilidad de protección, ¿sí? En otro momento o en otra situación, por ejemplo, un niño que juega, un niño que tiene esa posibilidad de distraerse jugando y recreando y ser creativo en el momento del juego, él puede en el juego resolver algo que le molesta, por ejemplo. En un niño que está limitado de esa posibilidad de jugar, de poder proyectar eso que está sintiendo, si no tiene esa posibilidad, puede ser que se limite, porque hemos visto que los niños ahora pueden entrar a jugar en el iPad, pueden ver la televisión y a lo mejor ven un programa que les gusta. Sin embargo, ellos no pueden sacar ni desahogar muchas veces. Entonces, cuando el niño puede jugar y a lo mejor crea un espacio en donde dice, este niño le duele la cabeza, pero entonces va a llegar el súper amigo y él le va a ayudar a que hable y a que se sienta, es un ejemplo, ¿no? Entonces ese niño está recreando lo que puede estar sintiendo en ese momento, y es probable que lo pueda desahogar y lo pueda de alguna manera transformar. Entonces, estos son ejemplos, pero lo que tenemos que tener nosotros en este momento, que todos somos vulnerables, algunos más, algunos menos, es esa posibilidad de hablarlo, esa posibilidad. Es cierto que hay personas que han pedido el empleo, esas personas tienen que ser creativas como para lograr
ir dando pasos para resolver esa situación. En el momento en que no tienes esa posibilidad de encontrar alternativas para resolver eso que es un problema inminente, entonces es cuando se van cerrando las posibilidades de recursos. Pero si nosotros tenemos esa posibilidad de, oye, hablo con menganito, sutanito, y a lo mejor le pregunto si puedo hacerle tal trabajo y puedo también decirle a sutanito aquí ahorita por teléfono, aunque no vaya a su casa, que le voy a hacer aquello que quería que le hiciera en un futuro, qué sé yo. Esas son formas de ir resolviendo lo que en un momento dado me está haciendo sentir mal y me está agobiando. Esos recursos emocionales, esos recursos que en un momento dado, si por ejemplo una persona dice, ahora que estoy en casa, que no tengo que hacer nada, que me la paso viendo la tele, que me la paso acostada durmiendo y en la noche me quedo despierta, eso no me sirve, eso me hace daño. Si yo tengo información, la información es un recurso también muy importante. Si yo sé que si altero mi sueño, esto me va a traer conductas diferentes. Mi sueño me altera mis emociones y mis conductas también. Entonces, incluso los jóvenes y los niños están viendo que en la medida en que duermen menos y duermen más de día que de noche, incluso suben de peso. Aunque esto es algo que no saben muchas veces, pero si tienen ese conocimiento, la información nos va a proteger de muchos riesgos. Eso es algo que la población tiene que tener acceso a la información para protegerse. O sea, hábitos de vida no alterar, porque muchas veces el sueño, la alimentación, el ejercicio, el que de momento llegan más pensamientos negativos, todo esto altera en un momento el bienestar y altera que yo pueda protegerme en esta etapa de todo lo que estamos viviendo. Entonces, los recursos internos como emocionales, físicos también, si yo me desahogo haciendo ejercicio, si yo tengo la posibilidad de sentir que mi cuerpo, si lo activo, me siento más desahogado, eso me ayuda y ese es un conocimiento que debemos de tener todos, ¿no? Doctora Rascón, ¿cómo estamos en materia de cifras en lo que se refiere al asunto del suicidio aquí en nuestro país? Y de manera particular, añadiendo a la pregunta, ya en estos momentos, me refiero cuando digo en estos momentos, en los meses que llevamos de confinamiento por la pandemia, ¿ya se tiene algún diagnóstico o se ha presentado alguna variación en las cifras oficiales que hablan de suicidio o seguimos estables? ¿Cómo es la situación actual? Bueno, yo te puedo comentar, todavía no hay cifras nuevas en el INEGI, no hay cifras nuevas en estudios, pero sí lo que se ha reportado en los centros telefónicos, simplemente donde se brinda ayuda, hemos encontrado, nos han dicho que se ha incrementado mucho la búsqueda de ayuda por ideación suicida. Entonces, esta ideación precisamente es el paso anterior al intento. Entonces, ahí es donde hay que actuar. En la ideación es esas ideas ya incluso planeadas de cómo hacerse daño. Si, por ejemplo, hay chicos que hablan y que dicen que se están cortando, que se están golpeando, que están haciéndose daño, a ellos hay que atender porque esa es una forma de hacerse daño también de inicio. Entonces, en estas llamadas, regreso a lo que estaba comentando, se ha incrementado. Hay un incremento importante, hay un porcentaje de las llamadas por día en donde la mayoría son para pedir ayuda en situaciones de mucha angustia y de deseos de hacerse daño. Ya veníamos padeciendo este problema de los chicos que se cortaban y había venido creciendo y de los famosos retos y todas estas cosas que se hacían que eran como para vulnerarse a sí mismo, de muchos, sobre todo en los adolescentes. Carlos le preguntaba si había ya algún incremento registrado de suicidios y no lo hay. Mi pregunta es más bien también a futuro, tomando en consideración este dato que nos da del aumento en las llamadas, ¿tienen alguna ya alguna proyección a futuro
para lo que puede pasar en esta materia en los próximos meses, después de estos largos meses también, de los largos meses que se han vivido de enclaustramiento, de un cambio en la vida, y tomando en consideración que esto va a prolongarse todavía por un tiempo más? Y se lo pregunto porque me pregunto al mismo tiempo a mí misma si no habría que implementar ya o en qué momento programas preventivos en la materia. Claro, claro. No, sí, en la Secretaría de Salud, en el área de psiquiatría precisamente, y en todas las instituciones que están abocadas al trabajo de la salud mental, hay ya programas preventivos. Se están trabajando de manera, por ejemplo, en el CONSAME, en el CONADIC, en todas estas instituciones que se dedican precisamente a la salud mental, sea salud mental o adicciones. Hay programas ya preventivos que se están dando marcha, y algunos están todavía creándose, pero otros ya están desde el inicio, desde el inicio de febrero, marzo empezaron los programas. En medios existen algunos que empezaron a salir algunos videos, algo, pero ya en los programas hay una activación bastante importante. En este sentido, doctora, cuando hablamos de suicidio, cuando hablamos de pandemia, entenderíamos pues que escuchamos que están incrementando las llamadas todos los días. ¿Se tiene detectados si son jóvenes, si son adultos? Los niños también llegan a hablar, y en este sentido, y aprovecho aquí, ¿a dónde tendría que hablar alguien que de repente sienta que está perdiendo el equilibrio, que necesita ese apoyo? ¿O cuál sería la señal para que la gente dijera, sí es cierto, estoy mal, necesito que me ayuden? Ok. Bueno, en esto que tú me preguntas, ¿qué podríamos detectar? Bueno, si nosotros en nuestra familia detectamos que un ser querido está diferente a como normalmente es decir, está apático, se está aislando más de lo normal dentro de casa, ¿no? Es decir, que ya no va a comer a la hora que comíamos todos, que ya él no quiere compartir, ver un programa de la televisión, o no quiere compartir con nosotros una película, o no quiere hablar de lo que le pasa, no quiere ir ni siquiera al desayuno, es decir, que quiere hacer todo de manera como aparte, ¿no? Que no quiere compartir e interactuar con nosotros. Eso es un punto a llamar la atención. Otro punto sería cuando ya se acerca alguien a preguntarle algo, que cómo responde. Si responde de manera irritable, si responde solamente con sílabas, un sí, un no, si no les dice más, no les da más información. Si, por ejemplo, se le ha alterado su sueño, es decir, que en vez de estar despierto de día, está más bien despierto de noche, ¿no? No lo ven casi porque de día está dormido, ¿no? Hay una alteración ahí importante. Si, por ejemplo, se acerca y les dice algo que es algo diferente. Por ejemplo, hay chicos que a veces preguntan, ¿a quién le puedo regalar mis libros que yo, por ejemplo, aprecio la persona, ¿no? Por ejemplo, los colecciona o algo así. ¿A quién le gustaría que le regale mi colección de discos? Y entonces las personas pueden decir qué está pasando, cómo se va a despegar de su colección que le gusta tanto, cómo es que la va a regalar. Por ejemplo, hay chicos que preguntan directamente, mamá, ¿compraste cloro o compraste para matar animales como ratas, por ejemplo? ¿Tienes veneno en la casa? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O que busca, por ejemplo, alguna soga, alguna herramienta de estas que detienen para amarrar. En fin, hay que estar con los ojos muy atentos y las orejas también muy, muy abiertas para decir qué está pasando con mi hijo que ahora está diferente, ¿no? Un adulto mayor también nos da avisos. Cuando
no quiere convivir, no quiere comer, no quiere acercarse, cuando de repente está tomando sus pastillas y las deja de tomar o toma más de las que debe de tomar. En fin, hay llamadas de atención que hay que acercarse. Nosotros en Bosco Salud Mental estamos tratando de ayudar a las familias para que sean empáticas. ¿Qué es ser empático? Es tratar de escuchar al otro como antes no lo hacíamos, tratar de acercarnos y ponernos, como normalmente se dice, en sus zapatos. De manera que tratar de entender qué le está pasando, por qué lo veo diferente. Yo sé que en casa pues a todos nos ha pasado de que momentos estamos molestos, ¿no? Que si alguien le dice, ahora te tocan a ti los trastes, o alguien te toca a ti limpiar el baño, o te toca a ti hacer, y de repente la persona dice, no, yo no quiero, pero ¿por qué? Entonces hay que movernos y acercarnos y escuchar, porque no solamente nos va a hablar, sino nos va a expresar qué es lo que está sintiendo. Decirle, ok, no quieres hacerlo, está bien, pero negociamos y otra cosa haces, o otro día lo haces, en fin, hay que hablar y hay que preguntarle, pero ¿por qué estás de malas? ¿Por qué no quieres ayudar a casa? ¿No? ¿Por qué no quieres ahora si te queda muy bien cuando lo haces? ¿Por qué ahora no quieres? Eso es ser empáticos y eso es preventivo. Eso nos ayuda mucho a poder ayudar a nuestro ser querido a que hable de lo que le está pasando. Yo creo que a todos nos ha afectado, a todos en un momento dado nos ha provocado tristeza, nos ha provocado ansiedad, nos ha provocado malestar. Entonces, eso es lo que hay que tratar de darnos ahora tiempo y esperar a que las cosas funcionen lo mejor posible. Lo más importante es que la persona esté bien, que diga, ok, ya pude hablar con mi mamá de que me molesta que no he visto a mis amigos, de que me molesta que no he podido ir a la escuela y de que esto sigue, mamá, y esto se está volviendo algo que no termina. Entonces, eso es lo que hay que escucharlos, eso es lo que hay que ayudarlos. Es cierto, hay que darles información de qué es una pandemia, cuáles son las características, cómo es que las poblaciones se cuidan, cuáles son los recursos que tenemos que tener a la mano para protegernos. Y eso de alguna manera va creando unos lazos que ayudan a que baje ese malestar. Cuando en casa no hay comunicación, cuando en casa no hay la posibilidad de que nos acerquemos y, oye, ten un cafecito, te invito para platicar un ratito. Si no nos damos esos espacios, las familias, aunque estemos en los mismos 100 metros, en los mismos espacios 30 metros, eso hace que las familias ahí estén desintegradas. Entonces es muy importante que fomentemos esa integración, esa escucha, esa comunicación, aunque sea un poquito, darnos ese ratito, darnos esa atención, ¿no? Porque y no solamente es escuchar, sino también ver. ¿Por qué? Porque expresamos con el cuerpo, porque expresamos con la mirada, porque si en un momento dado le doy una palmadita a mi mamá, a mi papá, que ya es una persona mayor, esa palmadita se puede volver un cariño, una sensación de caricia del alma, y eso ayuda a que realmente la persona se sienta querida, se sienta apoyada, y ese malestar que en ese momento tenía por sentirse mal por todo esto va minorando. No es fácil, es algo muy difícil, muy complicado. Hay personas que ahorita van a consulta porque presentan crisis diversas, ¿no? Puede haber crisis emocionales y esas crisis emocionales pues requieren una atención especial, no se van a resolver solitas, ¿no? Entonces sí requieren la ayuda, la escucha de un profesional que te pueda decir, va por acá, hay que manejar las cosas, no siga por aquí. Entonces es muy importante esa posibilidad hay un autor que habla de tu economía de caricias. ¿Qué tanto realmente yo me doy esa economía de caricias? Y a veces una caricia puede ser un grito también, un grito que alguien le da a otra persona y es porque no puede expresarlo de otra manera y solamente con gritos le sale una llamada de veme, estoy aquí, ¿no?
Y eso es algo que tenemos también que ver en la comunicación, cómo se da. ¿Y buscar ayuda dónde, doctora? ¿Cuáles son los lugares en donde, bajo esas circunstancias, los familiares o la persona, si es que así lo desea, pueden buscar ayuda? Bueno, la ayuda principalmente ahorita es telefónica. Entonces, simplemente los teléfonos que existen que ahorita, bueno, de Voz Pro Salud Mental, yo les puedo dar un teléfono y ahí les pasan este directorio. Los teléfonos de Voz Pro Salud Mental son el 1997, sí, 1997, 50, 41 y 40. Y también les puedo dar los correos y la página web y el Twitter que pueden entrar y pedir la información. Por ejemplo, el correo es cdmx@vozprosaludmental.org.mx y la página es vozprosaludmental.org.mx y tenemos el Twitter es el @vozprosalud, así tal cual. Y el Facebook también. Ahí ustedes si hablan el 1997-5040, también les podemos ayudar a dándoles todas este directorio que hay de redes. Ahorita serían muchísimos teléfonos de redes informativos en donde están los profesionales de sector salud, UNAM y institutos que se dedican a esto. Si ustedes entran también, las personas que requieren ayuda al Instituto Nacional de Psiquiatría, la página, ahí existe información tanto del propio instituto como de otras agrupaciones que por teléfono le pueden dar atención. La ayuda telefónica es muy útil, es algo que ha salvado a personas de hacerse daño simplemente. Y eso es muy importante en estos momentos, porque es cierto, hay servicios que están limitados, hay servicios que ahorita no abrieron puertas, pero la ayuda al menos es telefónica y en crisis o en situaciones de urgencia hay la atención. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay la atención en crisis. Hay un servicio que se llama Atención Psiquiátrica Continua que recibe todos los días hasta las 9 de la noche. También en el hospital, por ejemplo, en el Fray Bernardino, en el JN Navarro, cuando son adolescentes o niños, ahí también reciben atención, pueden acudir y llevar a la persona que esté ya presentando en un momento dado una crisis mayor en donde la persona ya más allá de hacerse daño está teniendo delirios o teniendo alguna alteración del pensamiento o de su conducta. María Luisa Rascón, fundadora de Voz Pro Salud Mental aquí en la Ciudad de México. Nos quedan un par de minutitos nada más. Quisiéramos decirle un mensaje para despedirnos, porque sabemos que en ocasiones pues es difícil y quizás algunos ni siquiera nos damos cuenta de la situación por la que estamos pasando. Un mensaje que usted quiera decir, que usted le quiera mandar a la gente en estos momentos, doctora, con base, por supuesto, en toda la experiencia que usted ha tenido y de la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Gracias. Sí, principalmente decirle a la población que los escucha y los ve que la información realmente es la que nos va a proteger. La información es lo que va a permitir que yo tenga otra forma de ver lo que me está sucediendo. Entonces, Voz Pro Salud Mental se aboca a eso, a educar, a dar información y no solamente información educativa, digamos, escrita, verbal, sino que también nosotros trabajamos con dinámicas y técnicas ¿para qué? Para podernos comunicar mejor, para poder entender mejor a la otra persona y más cuando tiene que ver con salud mental. Que también nos vayamos acostumbrando y que tratemos de integrarlo a nuestro día a día, que así como se enferma el hígado, el intestino, el corazón, también se enferma un órgano que muchas veces ni lo queremos ver porque lo sentimos que es un órgano ultra poderoso, digamos así, pero es el cerebro. El cerebro también se enferma y empezamos por enfermarnos con nuestras emociones. Entonces tenemos que tener esa información que nos permita cuidarlo, atenderlo, porque muchas personas no sabemos muchas veces qué alimentos sirven para el cerebro, por ejemplo.
¿no? Entonces, eso también tenemos que informarnos. Nosotros en Voz Pro Salud Mental tenemos grupos de apoyo, ¿no? Para familiares y para usuarios. Tenemos cursos psicoeducativos para familiares y para usuarios. Precisamente acabamos de terminar y está por terminar un curso, pero vamos a abrir otros que lamentablemente ya se llenaron. Pero si alguien habla para pedir informes, lo anotamos y lo dejamos en la lista de espera y próximamente tendrá la oportunidad. Ahorita solamente son cursos en línea, antes dábamos cursos presenciales también. Entonces, eso es un gran apoyo para la familia cuando tenemos un problema en casa que no entendemos. Cuando el familiar no recibe información, muchas veces el familiar como cuidador, muchas veces sufre más que la persona que tiene el trastorno. Entonces, es muy importante que el cuidador reciba información para poder ser un mejor cuidador y ser un cuidador que se cuida. Porque nosotros vemos en los familiares que muchas veces los familiares se la pasan mal, se deprimen, viven con un cuadro afectivo importante, es decir, puede ser depresión, ansiedad, algún tipo de trastorno somatoforme, ¿no? Muchas mamás, que son las principales cuidadoras, tienen trastornos diversos en el cuerpo, ¿no? Problemas como fibromialgia, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene que ser atendido y cuando en un momento dado tú entiendes y atiendes tus emociones, esto se va disminuyendo. Gracias, entonces, doctora. Ese es un aviso principal, la información. Muy bien, doctora María Luisa Rascón, fundadora de Voz Pro Salud Mental. Muchas gracias por haber conversado con el equipazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su invitación. Que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego.